Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Que estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Aldarion. Nuestro amigo Aldarion nos ha pedido lo siguiente, nos ha pedido un top de cine de espada y brujería. Negociamos por ahí y al final dijimos top 10. Vale, pero ojo, y esto lo voy a repetir varias veces en el vídeo porque sé que algunos vais a saltar estos minutos iniciales de ruegos y agradecimientos. O sea, me ha pedido Aldarion excluir de este top la trilogía del Señor de los Anillos, la trilogía del Hobbit. En resumen, Peter Jackson no es bienvenido a este top. Explicaciones, a mí no me la ha dado, pero puedo entender el porqué. No es que no le guste a Aldarion Peter Jackson. Aldarion, por cierto, muchísimas gracias y perdona porque vaya a interpretar a mi manera esta petición tan especial tuya. Yo creo que si nos has pedido que excluyamos esas películas de Peter Jackson es por lo siguiente. Imaginaos que alguno de vosotros me pide un top del Spaghetti Western. Pocas sorpresas, ¿no? Es decir, los 4 primeros puestos muy posiblemente tendrían al mismo director de protagonista. Y si no, de ese top, 4 puestos seguro corresponderían a Sergio Leone. Sería muy previsible. Y yo entiendo que Aldarion con esta exclusión quiere evitar lo siguiente. Puede pensar, este tío me va a meter aquí a Peter Jackson en este top mínimo 3 puestos o incluso más. Aquí el cliente manda. O sea, la petición de Aldarion ha sido escuchada y por supuesto aceptada. E insisto, se lo agradezco un montón porque además este top es de esos que molan de verdad hacer. En todo caso, también te digo una cosa, Aldarion, yo lo que habría hecho... Y así, jugando limpio, habría sido no coger las 6 películas basadas en Tolkien de Peter Jackson individualmente. O sea, sobre todo la trilogía de los anillos, yo lo que habría hecho en todo caso es contarla como una película. No ya por ampliar o reducir el top, sino porque además me parece lo justo y lo correcto. O sea, tenéis una crítica mía, por cierto, en el canal de El Retorno del Rey, y ya lo dije, la trilogía de Peter Jackson para mí es una unidad, y esa es una de sus fortalezas. Con respecto a la petición del Hobbit, eso ya para mí es otro cantar. No soy fan, ¿vale?, de la trilogía del Hobbit de Peter Jackson. Creo que tiene mucho de lo malo y muy poco de lo bueno de El Señor de los Anillos, que ya inmortalizó de forma inmejorable Peter Jackson. Pero ese es un jardín que hoy no toca. No toca hablar de Peter Jackson hoy precisamente. Vamos al lío, que aquí hay telita que cortar. Este va a ser un vídeo largo. Estoy mirando de reojo todo el rato el minutero. Ya sabéis que esta batería tiene capacidad para 1 hora y 10, 15, 20 minutos, estirando muchísimo, así que hay que ponerse las pilas. Espada y brujería. Para empezar ya tenemos lío con la definición. Yo mismo pensaba incluir en este top una serie de películas que después, tras verlas detenidamente, tras analizarlas, tengo serias dudas de que puedan adscribirse a ese subgénero de la fantasía. Este es un término, además, que hasta los años 60 del pasado siglo no había sido enunciado, es muy reciente. Fue uno de los escritores, por cierto, que trabajó en ese género. Hoy hay que hablar un poquito por encima de la literatura, que es Fritz Leiber. Fue el que lo acuñó. Había un género de capa y espada clásico, es decir, estaba Walter Scott, estaba por supuesto Alejandro Dumas, pero estos escritores ya del siglo XX, teniendo en cuenta aquellos referentes clásicos, lo que hacían era otra cosa. No era ficción histórica, eran fantasías históricas, fantasías medievales, como también a veces se circunscribe en este tipo de películas.
podían estar ambientadas en la baja, en la alta Edad Media, real, pero ellos ahondaban en el folclore que podía existir en aquella época, en los mitos, dándoles como una pátina de realidad. Pudo ocurrir. Así nos encontramos aquí un montón de relatos, luego de películas, con brujería, con magia blanca o negra, con dragones, por supuesto. Era algo así como cruzar a Alejandro Dumas con un poquito de Lovecraft. Es cierto que hay precedentes mucho más ancestrales de todo esto, toda la imaginaria vikinga, hoy vamos a hablar un poquito de eso, las leyendas artúricas, por supuesto, pero también vamos a hablar un poquito de leyendas artúricas, adelantando ya cuáles van a caer, pero es cierto que este subgénero de la fantasía, como tal, es de bien entrado ya el siglo XX. Algunos diréis que precisamente todo esto empieza con Tolkien, con El Señor de los Anillos, y lo cierto es que no. Marcó muchísimo el camino. Aquí hay un montón de películas que están muy influenciadas por Tolkien. Pero tened en cuenta que esa trilogía se publicó en los años 50. Es más, tampoco habría que buscar el origen de este subgénero en El Hobbit, siendo muy anterior, que se publica en los años 30. En realidad, de forma canónica, la punta de lanza de la espada y la brujería tendría como primer gran padre a Robert E. Howard, y un personaje que puede ser, no os digo yo, puede que aparezca en este top, que es Conan el Bárbaro. Su primera aventura se publica a principios de los años 30, en la revista canónica ya de Weird Tales, cuentos extrañísimos. Y es precisamente en una publicación de este tipo donde hay que buscar también el origen de todo este tema de la espada y brujería. Las revistas pulp, de papel barato, en las que cabían desde relatos más bien sensacionalistas, con sexo y con violencia, que no podía eso encontrar cabida en el cine, pero también tenemos a escritores como Lovecraft, que ya lo he nombrado, que también publicó en Weird Tales. Ahí están los mitos de Chulu, aparecieron allí por primera vez. Ahora es cuando me decís que no se dice Chulu. Pero este es un vídeo de películas, de verdad, no de literatura. Es decir, podría llenar minutos hablando de muchos referentes aquí, de Clark Aston Smith y su ciclo de Zotique, de Edgar Rice Burroughs, cómo no. Podríamos hablar también muchísimo del cómic ya moderno, por así decirlo, de los años 70. Podríamos hablar de los franceses de Metal Harlan y de su visión o su versión estadounidense, que es Heavy Metal, de la cual, por cierto, tenéis crítica a la carta en el canal. Aquí hay mucha tela que cortar cinematográficamente hablando, de verdad, el tiempo es reducido. Y el tema de Conan, y sobre todo la adaptación de John Milius, es lo que provoca que la industria del cine mire por un subgénero con poquitos precedentes anteriores. Aunque algunos vamos a ver. Como os decía, tengo serias dudas también de qué podemos considerar netamente espada y brujería. Por ejemplo, ya sé, esto no lo es, pero para entendernos un poco por dónde van las dudas. Star Wars. Star Wars es, en espíritu, es espada y brujería de manual, adaptado a un universo de ciencia ficción. La saga Harry Potter, por lo menos las novelas, están ambientadas en los años 90, ¿no? Y sin embargo también beben muchísimo de eso. Yo, al final, a la hora de seleccionar las películas para este top, me ciño, efectivamente, no me voy a complicar la vida, aunque me la acabo complicando, pero me voy a ceñir a que efectivamente haya espadas y si no brujería, sí magia, sí elementos que escapen a nuestro mundo y a nuestras leyes naturales. Y siendo más preciso, también todo aquello que se pueda encuadrar dentro de lo que se conoce como fantasía medieval, es decir, abarcando algo así como entre los siglos V y el siglo XV aproximadamente. Películas que dejo fuera porque veo que podrían haber estado en este top, pero es cierto que me cuesta al final encuadrarlas como tal en espada y brujería. Una de las que dejo fuera, Stardust, del año 2007, dirigida por Matthew Vaughan, basada en un cómic de Neil Gaiman.
Hay brujas, muchísimas, encabezadas por Michelle Pfeiffer, cayéndose además a pedazos. Hay princesas, o una especie de princesa, en este caso Claire Danes. Hay unicornios, hay príncipes, aunque bastante indeseables, hay que decir. Hay un héroe también, hay un príncipe bueno llamado Tristán, interpretado por Charlie Cox. Hay piratas, liderados por Robert De Niro, con secretillos a sus espaldas, pero esta es una película en la que no hay espadas. Tan básico como eso, señores. No es el tipo de peli que yo encuadraría netamente en espada y brujería. Es un delirio de película, una locura, un mestizaje loquísimo de varios géneros, y como tal precisa también esta película enfrentarse a ella con ese chip de mente abierta, de que todo es posible. Otra película que dejo fuera va a ser, a lo mejor esto os duele un poquito, pero La historia interminable, 1984, de Wolfgang Petersen. Yo no la acabaría de meter en el subgénero de espada y brujería, más bien un tipo de fantasía medieval, también con aires de steampunk. Esta es una película, por cierto, que en lo que a dirección artística y a trucajes visuales se refiere, ha envejecido estupendamente bien, muchísimo mejor de lo que yo me esperaba. En lo narrativo, para mí se me ha caído un poquito el mito. Su principal grandeza al final está en la novela de Michael Ende, esa reivindicación, además preciosa, de los libros como evasión, y que los libros en realidad son para vivirlos. Otra que no voy a acabar de meter aquí, y podría estar perfectamente, es Cristal Oscuro, del año 1982, de la factoría Jim Henson. Influenciadísima por El Señor de los Anillos, además con un camino del héroe en el que podemos encontrar clarísimos paralelismos con Frodo. Es una película que es un prodigio, tenéis un vídeo mío en el canal, es un hito impresionante en lo que se refiere además al uso de los, iba a decir de los Muppets, en este caso podríamos decirlo, que serían los puppets más bien, de las marionetas. Es una maravilla. Pero es verdad que a mí me faltan espadas en esta película para incluirla en este top. Simplemente por eso, si no, estaría en el top 10. Explicadas las reglas, las hemos explicado de verdad. Venga, ahora en serio, vamos con el tema. Y las que dejo fuera del top, sí siendo estas de espada y brujería, pero las dejo porque hay otras que me gustan más. Tan sencillo como eso, y que las voy a meter en el top 10. Dejo fuera El Señor de las Bestias, año 1982, de Don Coscarelli, con Mark Singer, que siempre estará en nuestros corazoncitos como ese Mike Donovan de V. Aquí como Dar, ese heredero a un trono, si bien no lo sabe, y cuyo don es el de poder controlar con la mente a una pantera y a un halcón, entre otros animalillos. Él es capaz además de ver a través de sus ojos y estos animales ver a través de los suyos. Tiene algunas imágenes potentes esta película, dentro de lo limitada que es a nivel presupuestario. Por ejemplo, el resultado de esa batalla inicial en la que el pueblo del protagonista es aniquilado, o algunas secuencias muy ingeniosas, como la del sacrificio de los niños por parte de ese brujo encarnado por Rip Torn. Y también tiene algo muy difícil de lograr con los pocos medios que se tenían, y es esa telepatía entre el héroe y los animales. Verdaderamente te la crees. El anillo con el ojo también mola un montón. Película limitada, pero con muchísimo encanto. Dejo fuera Legend, año 1985, Ridley Scott. Esta es una película que siempre me ha dado un poquito de rabia. Qué buenos mimbres, qué bonita visualmente, qué preciosos efectos artesanales, cómo mola el diseño de ese villano encarnado por Tim Curry. Siempre genial cuando toca ponerse una máscara. Pero siempre soy incapaz de entrar en Legend. Esto es cosa mía, esto es un top personal, y por supuesto voy a volcar aquí todas mis filias y todas mis fobias. E incluso, es una película en la que está detrás uno de los directores que más me ha hecho a mí disfrutar en mi vida. Siempre tengo la sensación de que
todos estos mimbres con los que contó están desaprovechados. Me quedo mirando los detalles escénicos y, por desgracia, la historia de Legend siempre me deja muy frío. Dejo fuera también Dragonheart, del año 1996, de Rob Cohen, Dennis Quaid, Julie Christie y la voz de Sean Connery, que en España no estuvo nada mal el reemplazo. Aquí nos cayó Paco Rabanne. Efectos especiales de Kid West, lo cual se nota. Una extraordinaria banda sonora de Randy Edelman, también se nota. Esta película, mucho seguro que la conocéis, narra las andanzas de ese caballero desterrado, encarnado por Dennis Quaid, debido a que se enfrenta a su rey, un déspota de tomo y lomo. Y que entabla además este personaje de Dennis Quaid una relación de complicidad con ese dragón que reina en los dominios. Por cierto, un trabajo muy fino el que se llevó a cabo en términos visuales para dar vida a este bicho, que lo cierto es que comprendes por qué fue todo un avance en su día. Y si bien es perceptible que hoy ese dragón se ejecutaría de forma más realista, los efectos especiales han envejecido estupendamente bien. Hay algunos efectos infográficos que te das cuenta con el paso del tiempo, dices, joder, habrían envejecido mejor unas marionetas que estos. Este no es el caso. Desde el punto de vista del diseño, además, ese dragón es una pasada. A mí es una película que me gusta mucho, esa picaresca que se establece entre el dragón y el héroe. Ambos se utilizan mutuamente para engañar a la gente, haciéndoles creer que les está salvando del monstruo a cambio de unas monedas. Pero es verdad que esta película siempre le he encontrado cierta falta de punch, cierta falta de gravedad. Dejo fuera, y he estado a punto de incluirla, Beowulf, del año 2007, dirigida por Robert Zemeckis. Animación por ordenador, en su momento hiperrealista y en 3 dimensiones además. Pero desde el mismo inicio esta película nos deja claro que no es una peli infantil, no es para niños. De hecho, es bastante salvaje y gore. O sea, os diría que es de las películas más bestias, y este género ha dado pie a buenos desmembramientos, pero es de las pelis más bestias de este top. Solo por su comienzo ya basta para que no se permitiera la entrada a ningún niño, vamos a decir, menor de 10 años al cine. Estamos ante una película vikinga y además la adaptación de una leyenda y poema vikingos, que en este caso es Beowulf, ese guerrero invocado para liberar a un pueblo de un demonio sanguinario que responde al nombre de Grendel. Un personaje, por cierto, que ves que encierra un patetismo también no muy lejano al Gollum del Señor de los Anillos. Un guión, por otro lado, y aquí le vuelvo a citar, del que se encargaron Neil Gaiman, también autor de Sandman, y Roger Avary, el co-guionista de Pulp Fiction. La peli tiene además esas virguerías y acrobacias con la cámara que tanto le gustan a Zemeckis. Por ejemplo, al principio vemos parte de esa fiesta desde la perspectiva de un ratón que después es atrapado por un águila, o por supuesto la llegada en barco de Beowulf en esa noche lluviosa, luego la pelea contra las bestias marinas armado solo con un cuchillo, y luego posee también esta película la fuerza de su historia, de ese Beowulf tan interesante como héroe. No todo es blanco-negro en él, sino que tiene sus aristas en las que merece la pena zambullirse, sobre todo lo que son sus debilidades, que es lo que amenazan a condenar al personaje. Es cierto que ya 15 años largos después, esta película tienes cierta impresión, ahora que la ves, de estar dentro de un juego de PlayStation, y además de hace como eso, 10 años o por ahí. Eso no es ni bueno ni malo per se, o no dice nada de las intenciones de la película. De hecho, demuestra lo avanzada que era la técnica por aquel entonces para poner en pie este Beowulf. Pero es cierto que la expresividad de los personajes es la que es en esta película. Y es un repartazo. O sea, tienes a Ray Winstone, que en su caso, más que a Ray Winstone, se acaba pareciendo más al Sean Bean
de Juego de Tronos, Anthony Hopkins, John Malkovich, Robin Wright, Angelina Jolie. Por cierto, grandes compositores vamos a ver en este vídeo también. Se trata de un género, de la espada y brujería, que se presta a la épica y a la imaginación. Aquí a la batuta, Robert Zemeckis, ¿quién puede estar? Alan Silvestri. Esta ya os digo que ha estado un pasito, esta película, de incluirla en las 10 primeras. Dejo fuera Warcraft, el origen, de 2016, de Duncan Jones, antaño, muy prometedor director de ciencia ficción. ¿Es una de las películas más sólidas que han salido de un videojuego? Posiblemente sí, pero para mí no es una peli redonda, no es mala película, pero yo creo que falta que enamore un poquito. El envoltorio digital en este caso es fantástico, inmejorable. Cierto es que deudor, un poquito no, bastante, de lo que ya hizo Peter Jackson. La historia es la que es una historia funcional, muy clásica. Yo lo resumiría en que en esta película yo acabo empatizando infinitamente más con los orcos que con los seres humanos. Eso por un lado está muy bien, pero para mí acaba condenando el que debería ser el auténtico motor de la historia. Por último, quiero mención muy directa y muy especial a una película española. ¿Cómo no? Y esa película, no sé cuál estaréis pensando que puede ser, quizá una de los 80 muy fallida, interpretada además, si no recuerdo mal, por cierto cantante. No va a ser esa. La película elegida es más moderna, aunque ya tiene 20 y tantos años, que es El corazón del guerrero, de Daniel Monzón. Para mí, el primer intento de verdad serio en nuestro país por este género. Y una película que además, como es habitual en Monzón, en este realizador, es más que solvente en todos los sentidos, en el técnico y por supuesto en el narrativo. Una peli con mucho encanto, esta sí, y que merece la pena. Ahora vamos a ir con las elegidas, de verdad. No vamos mal de tiempo, ¿eh? En el número 10. En el número 10, Aldarion he elegido El Señor de los Anillos. Dios santo, este chagüe, qué trilero es, pero si él mismo nos ha dicho que Aldarion había excluido las películas de Peter Jackson de este top y tal. Lo que no dijo Aldarion es que el material de Tolkien estuviera excluido. No es lo mismo, porque este Señor de los Anillos al que me estoy refiriendo es del año 1978 y fue la versión animada puesta en pie por Ralph Bakshi. Película que creo que a muchos se os quedó grabada en plena infancia. ¿Es mejor la versión de Jackson en todos los sentidos y en todos los apartados? Yo creo que sí. Para empezar, porque esta adaptación de Bakshi es incompleta. No porque falten pasajes enteros del libro, sino porque no se incluye nada en esta peli de la tercera parte de la trilogía, El Retorno del Rey. Se quedó inconclusa la película, a la espera de una secuela que nunca llegó. Miento, llegó, especie de secuela, pero sin Bakshi ya involucrado. Creo que hay que reconocer a esta película de animación todo el valor que tiene. Sin este intento previo, yo creo que Jackson lo habría tenido aún más difícil. Sin ir más lejos en la caracterización de los personajes. Enorme mérito aquí el de Ralph Bakshi, un cineasta independiente que luchó por hacerse un hueco en el sector de la animación, dominado históricamente por quien todos lo sabéis. Y ya en los años 70 además, ¿no? La película es verdad que tiene sus imperfecciones, lo notaréis si la veis. El personaje de Frodo lo clava. Para mí es perfecto este Frodo animado. Y otros, como Legolas, se limitan a ser meras comparsas. Podríamos hacer una comparación completa y veríamos que en aspectos dramáticos esta cinta pierde mucho con respecto a la de Jackson. Pero tiene cosas alucinantes. Para empezar, el uso de la técnica de la rotoscopia, con actores de carne y hueso como modelos y después dibujados. Da unos resultados maravillosos y además con un puntito alucinógeno que está ausente para mí en la trilogía de Jackson. Ese punto un poco de locura, de todo es posible. Los Nazgûl de aquí,
causaron auténticas pesadillas en mi generación, con esos caballos además de ojos y bocas rojas. El esfuerzo en levantar una Tierra Media, además, hasta entonces, insisto, no puesta en imágenes, aquí hay que ponerse en pie también y aplaudir lo que hizo Bakshi. Y en general creo que se captó muy bien la esencia, muy condensada y poco desarrollada, es verdad, de las novelas de Tolkien. Y sientes verdaderamente lo importante que es el poder y la mística que transmite un simple anillo. Es un pequeño granito del cine de animación. Por cierto, una de las que dejo fuera también es de Bakshi y es Tigra, Hielo y Fuego, del año 1983. Esta película, si os mola todo este rollo, os recomiendo que la veáis. Hombres en taparrabos a saco, señoritas ligeras de ropa, apuntes morbosillos, no nos engañemos, dragones que son a su vez halcones, bichejos asquerosos, bichos carnívoros de todo tipo, lobos de ojos rojos y colmillos enormes, cuidándose muy mucho de no ser explícito de más, pero creo que no era una película infantil en su día, Tigra, y tampoco lo es ahora. Cine juvenil, en todos los sentidos del término, por historia, por personajes, por esos conceptos del bien y del mal que maneja. Para un niño podía ser traumatizante esta película, por ejemplo, ese momento en el que Necro hace que sus enemigos se apuñalen ellos mismos hasta morir. Bakshi era un genio de la animación y de este uso de la rotoscopia que aquí vemos otra vez y que le daba a los personajes esa naturalidad de movimientos que los hace tremendamente humanos por momentos. Y todo lo que es la puesta en escena, que sin ser nada cargante, resulta poderosísimas. A veces con lo justo, ¿eh? Una simple pelea en la niebla, por ejemplo, se convierte en una gran secuencia de acción sin nada que envidiar a las películas de carne y hueso, o después la huida del protagonista también, de la protagonista a través de la nieve, denota el nivel de perfeccionismo de Bakshi. Tiene además esa estructura también de la multiplicidad de la aventura, que la acción principal se divida en por lo menos dos grupos, El Señor de los Anillos, Dune, por supuesto Star Wars. Merece la pena que le echéis un vistazo. En el número 9... esto puede crear un poco de cola. En el número 9, película del año 2021, fijaos a qué salto he pegado, El Caballero Verde de David Lowery. Si visteis A Ghost Story, ¿cómo me ha sonado ese story? La película previa de Lowery, ya sabéis por dónde van los tiros y no son los tiros de la convencionalidad. Está entre la narrativa, en este caso vamos a decir sí, un poquito más clásica, pero también entre lo experimental. En este caso tomando como base la leyenda de Sir Gawain, uno de los caballeros del rey Arturo, y su enfrentamiento con ese caballero verde al que corta la cabeza al principio y que al cabo de un año tiene que citarse de nuevo con él para recibir el golpe. A ver, el Caballero Verde. ¿Es la película más extraña de esta lista? Sí que lo es. La más experimental. ¿Encierra toda una lógica narrativa, todo lo que vemos? No de forma explícita. ¿Tiene la película algunas de las mejores secuencias que vais a poder ver en las pelis de este top? Sin duda alguna. Y además, solo por la parte final de la película, 20 minutos, media hora final, a partir del momento en el que se encuentra con el Caballero Verde, Sir Gawain, y vemos ese futuro más o menos imaginado, todo eso es alucinante. O sea, la fluidez de las imágenes, el montaje, la banda sonora, las postales y las estampas hipnóticas, o sea, sin pronunciar, por cierto, ni una sola palabra. Esos minutos finales son puro cine, pero yo lo reconozco, esta es una película difícil. Vamos a decirlo en plata, a muchos espectadores, sobre todo a los más interesados en lo que es la pura aventura, esta película les puede parecer infumable. Yo las he visto mucho peores, e incluso dentro de este género, e incluso dentro del, vamos a decir, de la fantasía medieval de autor. Pero es verdad que es una película exigente
en todo su tramo central, lo que concierne el viaje de Sir Gawain. En todo caso, Loweney, que es verdad que es un modernito, estira mucho los planos, le chiflan también las digresiones, tiene la virtud, por el momento, de que su cine, aparte de la puesta en escena preciosista, también te da que pensar. En este caso, si nos tomamos el esfuerzo de querer ir un poquito más allá de lo que nos están contando, aquí puedes pensar con conceptos no ya sobre el honor de caballero, que es algo que hoy nos puede sonar algo muy desterrado, pero sí sobre lo que se espera de nosotros, sobre lo que tenemos que hacer y sobre lo que verdaderamente queremos hacer. Tiene su puntito, para mí, este Caballero Verde. En el número 8, ahora sí voy a tirar de clásico. Año 1985, Lady Halcón, de Richard Donner. Fotografía, por cierto, de Vittorio Storaro. Y eso se nota, sobre todo por el precioso uso de la luz natural de esta película. Un factor que, además, aquí no es gratuito. El tema del día y la noche son determinantes en la trama. Y luego también vemos detalles visuales alucinantes, muy concretos, como ese tragaluz que ilumina a la pareja protagonista justo al final de la película. Una banda sonora también en la que metió mano Alan Parsons. Para mí pega regular. Me encantaría decir que queda cool, pero el rollo de música disco y película medieval yo no lo acabo de ver. Para que os hagáis una idea, por momentos podría ser parte de la banda sonora de Scarface en aquel trabajo de Giorgio Moroder para Brian De Palma. Tenemos en esta película, a ese ratero impenitente encarnado por Matthew Broderick, fugado de la cárcel. Tenemos a ese capitán Etienne Navarre, interpretado por Rutger Hauer, muy ducho en el arte de la cetrería, y tenemos al halcón, a ese personaje encarnado por Michelle Pfeiffer, que solo cobra vida, o mejor dicho, que solo cobra forma humana durante la noche, mientras que durante el día es un lobo. Nunca coinciden los dos, por cierto, ni el personaje de Rutger Hauer ni el personaje de Michelle Pfeiffer. Nunca coinciden como seres humanos, por así decirlo. Son dos amantes condenados por una maldición por parte de ese obispo que ha hecho un pacto con Satanás. Eso es quizá para mí lo más sobresaliente de la película. Esa dimensión tan poética y tan romántica y a la vez trágica de su premisa. Es decir, siempre juntos, pero eternamente separados. O sea, como dice Matthew Broderick en un momento dado de la película. Y su fuerza, por cierto, también está en el brillo de sus estrellas. Por un lado, una bellísima Michelle Pfeiffer, y por otro lado, vamos a decirlo también, un bellísimo Rutger Hauer. Ya sabéis, además, creo que me he liado antes con los animales, o sea, el lobo es Rutger Hauer, por supuesto, el halcón es Michelle Pfeiffer, por si no había quedado claro, me he quedado ahí pensando y digo, ups, creo que les he cambiado de género animal. En el número 7 me decanto por La princesa prometida, año 1987, dirigida por Rob Reiner. Hola, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Tenía dudas de si incluir esta película dentro del subgénero de espada y brujería, porque brujería como tal, lo que sí que hay es mucha magia en esta película, y hay fantasía, hay persecuciones, hay fugas, hay milagros, hay gigantes, duelos a espada. En ese relato, por cierto, esto mismo lo dice el personaje de Peter Falk a su nieto, encarnado por Fred Savage, y que cada vez se va metiendo cada vez más y más y más en lo que es ese cuento que le está leyendo su abuelo. La historia de esa princesa
a su pesar, pese a que ella, en realidad, quien quiere es a su antiguo criado. Robin Wright y Cary Elwes, guapísimos los dos, y con unos secundarios que todos aquellos que vimos esta película recordamos, con ese trío de secuestradores inolvidable, entre ellos ese espadachín, el hijo de Domingo Montoya, y En busca de perpetua venganza. El gigante, por supuesto, el gigante que todo es fuerza bruta, y por supuesto el jefe de todos, por el cual yo tengo debilidad, encarnado por Wallace Shawn. La originalidad de la peli reside precisamente en el relato, con esa traslación, con ese viraje constante entre la narración del abuelo y el cuento que le está leyendo. Eso es lo que otorga fuerza a esta historia, que podría ser perfectamente un popurrí de cuentos hiperclásicos. Ese distanciamiento, ese sentido del humor, pero con una ironía blanca, pero ironía al fin y al cabo. Por ejemplo, ese duelo de espadas entre el héroe e Íñigo Montoya, o la pelea con el gigante, y por supuesto todo ese juego de trileros con los venenos, posiblemente una de las escenas más reproducidas de esta película, ese juego de trileros con el veneno y Wallace Shawn, con esa batalla de ingenio, para mí es el momento más brillante de la cinta. Todo esto, por cierto, merced al guión de William Goldman. Es cierto que en lo que peor ha envejecido para mí esta película es en algunos momentos puntuales de diseños de producción. Sobre todo esos momentos en los que canta mucho que se ha rodado en estudio en comparación con los escenarios naturales. Canta un poquito el cartón piedra, pero las serpientes de mar, los roedores del lago de fuego, con su sangrecilla por ahí incluida, la máquina de tortura, que funciona con agua y que te quita años de vida, literalmente hablando. Todo tiene muchísimo encanto, como lo tiene aquí la música, sobre todo el tema principal a guitarra de Mark Knopfler, de Dire Straits. Y por cierto, una reflexión que se me viene a la cabeza. ¿Os acordáis que había una época en el cine infantil y juvenil en el que, oye, la gente podía morir? Porque aquí pasaba, en esta película, y bastante. O sea, esa frase, por cierto, de os dejaré las orejas, no las cortaré para que podáis oír los gritos de los niños, es también una frase impresionante. Diréis, ¿no hay brujas en la película? Bueno, en un momento dado la bruja del castillo, pero es cierto que tenemos al personaje del milagrero, el milagroso Max, el encargado de resucitar a Wesley, el personaje de Cary Elwes. Por cierto, con bastante sorna también, acompañando a todo ese humor irónico que tiene la película, encarnado además por Billy Crystal, bajo capas, capas y capas de maquillaje. En el número 6, solo puede quedar uno. Año 1986, Los Inmortales de Russell Mulcahy. No es esto una película perfecta. Hay un momento determinado en el tercer acto en el que para mí la cosa empieza a decaer un poquito, para remontar después en el inevitable duelo final. Pero es tan alucinante la premisa de esta película, es tan mágica de verdad, está en la imaginación desbordante que supura, una historia, por cierto, original para la película, escrita a 6 manos aproximadamente, sin una base previa, que creo que esta peli merecía estar en un puesto mediano mínimo de este top. Además es una película que, pese a ser de los años 80, muy de los años 80 y mucho de los 80, y con eso me refiero a cuestiones estéticas, ha envejecido muy bien desde un punto de vista visual y narrativo también. Es muy interesante además cómo se desarrolla la historia, con, ya lo sabéis, ese extraño anticuario del presente que se intercala a su vez con esos flashbacks que vienen a explicar que es inmortal. Al final es un poco el mito del vampirismo reinventado para esta ocasión. O sea, lo que viene a ser la tragedia de la inmortalidad. El ver cómo todo lo que quieres, todo lo que amas, sucumbe mientras tú sigues en pie. Aquí tenemos romanticismo, tenemos épica, tenemos violencia, tenemos cabezas cercenadas,
De todo un poquito en general de esta peli. Además tenéis hoy es el día de los nombres hispanos, a Juan Sánchez Villalobos Ramírez, también conocido como Sean Connery. Tenéis guitarreos de Queen, I Want to Live Forever. Tenéis un villano alucinante en el gigantesco Clancy Brown. Y tenéis un pisazo. O sea, de verdad, sé que esto es una frivolidad por mi parte, pero qué pisazo se gasta el bueno de Connor MacLeod en Nueva York. Está claro que solo cotizando a la seguridad social durante toda tu vida te puedes permitir ese loft. En el número 5 salta la sorpresa porque me voy a ir al año 1924. Año en el que se estrena Los Nibelungos de Fritz Lang. Esta película pensaba al principio incluirla solo como un referente previo, como podría haber incluido, por cierto, Jasón y los Argonautas, por cierto, como un poco a modo de arqueología de la espada y brujería, en aquel caso de Jasón y los Argonautas, además célebre por los maravillosos efectos especiales de esos esqueletos animados de Ray Harryhausen. Sin embargo, vamos al lío, Los Nibelungos de Fritz Lang, después de verla otra vez he dicho, venga, tenemos un par de tardes libres, las podemos aprovechar. Es que es condenadamente buena esta película. O sea, está dividida en dos partes. Tenemos la muerte de Sigfrido, spoiler al canto, y la venganza, se llama así, la primera parte, no estoy reventando nada. Reventar una película que tiene 99 años, Jaime, ya te vale. Después está la segunda parte, que es la venganza de su amada Crimelda. Muy cabreada, porque al pobre Sigfrido se la clavaron, hasta donde pone Toledo, nunca mejor dicho. Basadas, por cierto, en ambas películas en la leyenda germánica de los Nibelungos. Yo a veces creo que Fritz Lang de verdad tenía un DeLorean, o sea, viajaba al futuro, tomaba notas de las películas que se estrenaban en décadas posteriores y después cogía el Volkswagen, mejor dicho, más que el DeLorean, y regresaba a la Alemania de los años 30, de los años 20, para rodar sus películas. Es quizá para mí el gran genio de la historia del cine menos reconocido por el gran público. Sí, ya sé que es un maestro absoluto, sé que todos los que estáis viendo este vídeo conocéis a Fritz Lang e incluso os pueden gustar muchísimo varias de sus películas, pero al nivel de calle, ya sabéis lo que quiero decir. O sea, tengo la impresión de que solo los cinéfilos de pro valoran de verdad su obra. La gente sabe quiénes son los Lumière, tal, pero yo creo que no tanto quién fue Fritz Lang. Es que además su obra, y aquí lo demuestra, supuso dar auténticos saltos cuánticos en varios géneros de la historia del cine. Es el padre de las distopías, gracias a Metrópolis. Es el padre del thriller moderno, gracias al Vampiro de Düsseldorf, M. Y gracias a Los Nibelungos, me atrevo a decir que es también el padre del cine de la espada y brujería. O sea, casi todas las claves del género están en estas dos películas. La ambición, la venganza, el deseo, la violencia, la construcción del héroe. Esta es una película muda, vaya por delante. Y eso ya sabéis lo que significa. Ya os lo digo, y os lo confieso, no soy un arqueólogo del cine mudo. Es decir, al final he visto lo que se supone que hay que ver como interesado en la historia del cine y además como miembro, y muy orgulloso y muy a gala que lo llevo, del canal de Acción. Pero es cierto, ver esta película con los estrictos cánones visuales de la actualidad, para mí supone condenarla y juzgarla por un rasero que no merece. ¿Por qué? Porque os podéis aburrir, porque os harán gracia las caras exageradísimas de los actores, os cachondearéis de los efectos visuales. Es vuestra opción, si queréis hacerlo, adelante. Mi recomendación, como siempre, vedla como una pionera. Intentad verla con ojos de un espectador de hace 100 años, dispuesta a asombrarse, y veréis una obra maestra indiscutible del género. Y además con una serie de planos y de momentos que son maravillosos. O sea, una puesta en escena increíble entre la fantasía de los cuentos y lo tétrico del expresionismo alemán, momentos como la muerte del dragón a manos de Sigfrido,
La llegada de Sigfrido y sus vasallos al castillo es de una majestuosidad de la que han bebido y han saqueado producciones de espada y brujería hasta nuestros días. Es una de esas obras del cine mudo que sí o sí hay que verlas al menos una vez en la vida. Como vamos, me están entrando ya, yo creo que voy bien. En el número 4, año 1988, voy a meter Willow, de Ron Howard. Tenemos aquí también una historia mesiánica, muy propia de las fantasías medievales. Ese Moisés, ese Jesucristo, ese recién nacido llamado aquí a acabar con el reino del mal, no del mar, con esa reina, qué gran nombre, Bapmorda. Aquí hasta, hablando de Moisés, es que lo tenemos hasta abandonado en una cesta en un río. Pero bueno, vamos al lío. Ojo a la impresionante banda sonora de James Horner, fallecido James Horner, preciosa y épica, a partes iguales. Eso de entrada ya, desde el mismo inicio lo podéis comprobar. Y después, además, con un tema principal que para mí ya es historia del cine de aventura. ¿Suena muy a Williams? Sí, muchísimo. Teniendo en cuenta además que James Horner no era ningún neófito. De hecho, y acababa de poner banda sonora a Aliens el regreso, que musicalmente no remite en nada a una película como Willow, salvo en determinados momentos de acción que eso sí puedes decir que son enteramente de James Horner. Pero lo que es la peli, lo que es la historia, lo que es su aspecto visual, la mano de George Lucas se nota muchísimo en la producción, entre otras cosas porque esta historia es que es suya. Y después porque Industrial Light and Magic se encargó de los efectos visuales. La cuestión es si se nota esa mano para bien o para mal. Y yo creo que la mano de Star Wars, la mano de de George Lucas, se nota muy para bien. Además, me da que Ron Howard es el tipo de director funcional que sabe adaptarse muy bien a lo que su jefe o sus jefes le piden. Es un ejemplo muy superficial, pero ahí está. Por ejemplo, la transición entre escenas. Vemos cómo utiliza las llamadas cortinillas que eran habituales en Star Wars y que a su vez eran heredadas del cine de Akira Kurosawa. Luego también tenemos, desde un punto de vista más conceptual, esa división entre distintas razas que ya veíamos en Star Wars, pero también vemos algunas secuencias que están planificadas al más puro estilo de Indiana Jones, como esa pelea sobre un carromato que se va haciendo añicos. Y luego también, en el sentido del humor, a mí Willow me recuerda a la franquicia de Indiana, con esos puntos humorísticos tan visuales. Por ejemplo, McMartigan, el personaje encarnado por Val Kilmer, haciendo frente a un ejército y todos huyen de él, pero solo porque hay un bicho repelente de 2 cabezas a su espalda, cosa que McMartigan no es consciente. Cuenta con un héroe, y no hablo de Val Kilmer, un héroe de esos a su pesar que es maravilloso, Willow, encarnado por Warwick Davis, que ya había trabajado, por cierto, a las órdenes de Lucas en El Retorno del Jedi, haciendo quizá del más emblemático de los Ewoks. Eclipsa para mí al que en teoría es el héroe prototípico, ese McMartigan de Val Kilmer, ese mercenario pendenciero, pero que acaba ejerciendo más de blanco de las bromas que el propio Willow. De hecho, en un momento dado, ya sabéis, vemos a McMartigan travestido. Al final, el personaje de Willow es el que está escrito con más sentimiento. Y luego, por supuesto, la chica de la película. En un principio mala, pero luego buena. Joanna Whalley, aquí bautizada como Sorja. Un personaje que además introduce una lucha parricida muy al estilo también de Star Wars. Es una película bonita, es tierna, tiene un sentido del humor sencillo pero muy efectivo. El diseño de producción es precioso y sin ningún tipo de empalago. Los efectos especiales de hace casi 40 años son estupendos. Por ejemplo, ese encuentro con esos seres diminutos llamados brownies está muy bien resuelto. O esos trolls cuando se desintegran, que dan auténtica cosica. O la bestia esta de 2 cabezas en stop motion, que como os he comentado antes, se zampa todo lo que se le pone por delante. Un bicho que posiblemente en lo técnico
es lo que peor ha envejecido de la película, precisamente por esa técnica. Más a lo Harryhausen, pero tiene un encanto tremendo. Y por favor, la transformación en cerdos a la que somete Bab Morda a Val Kilmer y sus amigos. Eso de niño no te lo podías quitar de la cabeza. En el número 3, año 1981, Excalibur, de John Boorman. La película responsable, al menos en mi caso, de introducirme en las leyendas artúricas. Puede que hoy no impacte tanto como en su día, pero ver a los caballeros de la mesa redonda, que no cuadrara mi guiñito a los Monty Python del día, cabalgando al ritmo del Carmina Burana de Karl Orff, cuando no de la música de Wagner, con la que te entran ganas de invadir Polonia, como decía Woody Allen, además con esas armaduras extrañísimas que lucen en la película estos personajes que en ocasiones parecen más propias de la ciencia ficción. Luego ese enfrentamiento final épico entre Arturo y Mordred. Esta película, si la veías a una edad temprana, como fue mi caso, te fascinaba y te traumatizaba a partes iguales. Violencia, incesto, sangre a raudales. O sea, era como un Shakespeare, sin Shakespeare, pero mucho más salvaje, todo mucho más hiperbólico. Es además una auténtica rara avis de los años 80. Cuesta encontrar una película anterior similar al Excalibur de John Boorman, y también me cuesta encontrar una película posterior que continúe ese legado. En el número 2, te salvaré madre, te vengaré padre, te mataré Fjolnir. ¿Lo habéis adivinado? Año 2022, The Northman, de Robert Eggers. Para mí, ya lo he dicho en alguno de los vídeos recopilatorios, bueno, en el directo que hice recopilatorio del año 2022, para mí de lo mejor de ese año, y ausente en ciertas ceremonias de premios muy importantes. Ausente en todo, no ya en el Oscar a la mejor película. Número de nominaciones, 0. Diréis, ¿esta película es de espada y brujería? Esta película es de espada y por supuesto es de brujería. O sea, en esta epopeya vikinga, además son los brujos y las brujas los motores de la historia y los que finalmente dan coherencia narrativa a esa venganza del príncipe Hamlet, que, como su nombre indica, fue inspiración directa esta leyenda de Hamlet para el Hamlet de William Shakespeare. De hecho, la película es perfecta para mí a varios niveles. Uno de ellos, al entretejer una historia de venganza clásica, atemporal, que yo creo que todos podemos entender, que todos nos podemos sentir empatía y que todos podemos disfrutar. A su vez, enlazar todo eso más, vamos a decir, narrativamente más convencional, con toda la mística nórdica, con las nornas, esos espíritus femeninos que tejen los destinos de los seres humanos y que no hay Dios, no hay Thor que lo cambie. El destino de Hamlet está escrito desde que, ya adulto, es evidente, le dice cuál va a ser ese destino. Y todo lo que se interponga, a su vez, incluido el amor, en este caso, es secundario. Es una película, además, con una brutalidad que contrasta con la belleza de los escenarios naturales. Es una película que puede ser gore en algunos momentos y después de una belleza plástica que casi se puede sentir. En resumen, lo que consigue Eggers, que para mí da un salto adelante de muchísimos metros dentro de la industria, es una película realmente vikinga, no una película sobre vikingos, no la versión idealizada que han hecho otras películas o que han mostrado otras películas y otras series de televisión también. Los personajes son de mentalidad vikinga, da la impresión de que piensan, incluso de que hablan, si no fuera por el inglés, como vikingos. Y eso es lo que creo que va a hacer que esta película gane aún más
adeptos y aún más aceptación con el paso de los años. Número 1. En el número 1, ¿cuál puede ser? ¿Cuál no he citado hasta ahora? Pero sí al principio diciendo que a lo mejor, año 1982, qué gran año, por cierto, el año 82, el año de Blade Runner, el año de E.T., el año de La Cosa y el año de Conan el Bárbaro, de John Milius. Yo creo que, teniendo en cuenta las excepciones que nos ha pedido Aldarion, lo vuelvo a repetir y lo digo ahora, yo creo que es el mejor momento para recordarlo. Aldarion en este top nos ha dicho: por favor, no incluyáis ninguna película de Peter Jackson, ni del Señor de los Anillos, ni del Hobbit. Yo he interpretado que esa petición no es porque no le guste, ni muchísimo menos, sino porque quiere un top variado. No quiere tener al mismo director 3, 4 o 5 veces repetido. Y así ha sido. Teniendo en cuenta esa excepción, esta película es la culpable, entre comillas, de buena parte de las películas que os he hablado en este top y que han venido después de Espada y Brujería. Y me atrevo a decir que incluso de justo la anterior que os acabo de citar, incluso de Northman. Y por supuesto esta película es la culpable de ese boom de la fantasía medieval de los años 80. Sin este Conan no habría habido Un Señor de las Bestias, posiblemente no habría habido tampoco Un Cristal Oscuro, o no habría habido, ¿qué Cristal Oscuro? Creo que es de este año más o menos, no habría habido Un Ley de Halcón. Esta película supuso el boom de la fantasía medieval y entiendo que además es uno de los motivos por los que gente como Aldarion, gente como muchos de los que estáis viendo este vídeo, os aficionasteis, os mola tanto adentraros en toda esta fantasía. Tenéis por ahí, por cierto, un vídeo mío de una crítica a la carta dedicada a Conan el Bárbaro, en la que encontraréis, yo creo que una crítica con mayor profundidad. Ahí, por supuesto, hablo de Nietzsche. Al fin y al cabo, nos lo puso a huevo el bueno de John Milius. Puso una cita nada más empezar la película. Ahí hablamos en ese vídeo también del concepto de superhombre que quiso plasmar el propio Milius. Hablo también del rodaje en España y también en mi zona, que es la Comunidad de Madrid. Hablo también de Jorge Sanz y de Nadiuska, ¿cómo no citarlos? Muchas más cosas de las que yo creo que os puedo decir ya aquí, pero sí que quiero reseñar que gracias al empuje, al empeño de este chalado de enorme talento que era John Milius, para mí una de las personalidades más inclasificables y más interesantes de la historia de Hollywood, acabó sin pretenderlo creando este género propio. Es una película también imperfecta, o sea, con menos presupuesto seguramente del que a John Milius le habría gustado, pero imprime este hombre a esta historia tanta grandeza y tal tono épico. No es difícil, por cierto, reconocer aquí al guionista de Apocalypse Now en varios momentos, que una peli como Conan el Bárbaro acaba elevándose de las humildes pretensiones de Espada y Brujería con las que quizá fue producida. Algunos momentos lo demuestran. O sea, por ejemplo, la resurrección de Conan a día de hoy sigue siendo alucinante. Y por supuesto, el final de la película, el final de Conan, que no os voy a contar aquí. Al fin y al cabo ya tenéis ese otro vídeo para destripes varios sobre la peli. Creo que es justo reconocerle a Milius, un director que no volvió a meterse en un jardín medieval como este. Además lo hizo en una época en la que también se estaba buscando el clon de Star Wars a toda costa, y sin embargo hay que reconocerle a Milius el haber creado, el haber innovado, el haber renovado, como lo queréis decir, todo un subgénero de aventuras. Por mucho que no quiera hablar más de la película, cómo no citar la música de Basil Poledouris, que te pone de verdad a 100. Jaime, no has nombrado Conan el Destructor, no has nombrado Red Sonja. A ver, esas dos pelis, bueno, ya están nombradas. Ups, ya no hay nada más que decir. Son dos películas, no, en serio, que palidecen muchísimo al lado de este Conan el Bárbaro. Y eso que tenían a un superdirector que era Richard Fleischer. Sin embargo, Conan el Bárbaro
es una película, vamos a decir, juvenil barra adulta, mientras que una película como Conan el Destructor, yo creo que era juvenil tirando más bien a infantil. Y hasta aquí este pedazo de top, 59 minutos. Alargo un poquito más para cumplir la hora, que me hace ilusión. No, ahora en serio. Aldarion, 1.000.000 de gracias, tío, de verdad, por este top. Espero, primero, haber estado a la altura de las expectativas. Porque claro, repasando ahora los mensajes de WhatsApp de cuando me llegó este top, yo creo que esto fue... Todavía no habían dado las campanadas de Nochevieja del año 2022. Espero que te haya gustado. Espero además haber cumplido un poco con el propósito de este vídeo, que era hacer algo bastante variado. La verdad es que han caído bastantes décadas diferentes. Muchísimas gracias y espero de verdad que también os haya gustado por extensión al resto. Ya sabéis, para más críticas a la carta, sin ir más lejos, alguna de las que he nombrado en este top y de las poquitas que no he hecho crítica, hay unas cuantas por ahí que he citado que no hay vídeo monográfico, yo creo que ni mío ni de nadie en el canal. Ya sabéis, solamente tenéis que ver las instrucciones que hay un poco debajo de este cabezón parlante, un poquito más arriba. Importante también, si os molan estos vídeos, si queréis que los sigamos haciendo, es muy fácil apoyarlos, basta con darle al botón del like, y si no estáis suscritos al canal, suscribíos, que es gratuito y ya pocas cosas gratis se dan y se obtienen en esta vida. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís, y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.